¿Te has detenido a pensar qué es lo más valioso que tienes? ¿Tu casa, tu trabajo, tus recuerdos? Imagina que, en una sola noche, te lo arrebatan todo. Pero no por un desastre natural o un golpe del destino, sino por la traición de la persona que juró amarte. Mi historia comienza así. Me vi forzado a cruzar una frontera en contra de mi voluntad, pero la verdadera herida no fue la deportación. Fue la mentira que vino después. Mi exesposa les dijo a nuestros hijos, la luz de mis ojos, que yo los había abandonado. Esta es la crónica de una lucha silenciosa, de un padre borrado del mapa que se negó a desaparecer. ¿Puede el amor de un padre cruzar cualquier muro, incluso el del tiempo y el engaño? Quédate conmigo y descúbrelo. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas en este viaje. Empezamos. El sol de la mañana aún no se había decidido a salir. En nuestra casa, el único sonido era el suave murmullo del refrigerador y la respiración acompasada de mi familia. Yo siempre era el primero en despertar. Disfrutaba de ese instante de quietud, de ese lienzo en blanco antes de que el caos adorable de la vida familiar comenzara. Desde la cocina, mientras el café comenzaba a gotear, podía ver el pequeño jardín que con tanto esmero habíamos cultivado. Allí estaban los girasoles que plantamos con Leo, mi hijo de 7 años, que ya casi me llegaban a la cintura. Estaba también el rosal que le regalé a Elena, mi esposa, en nuestro 10º aniversario. Sus flores, de un rojo intenso, parecían pequeños corazones latiendo en la penumbra. Nuestra casa era un santuario, un universo construido con risas, sueños y el olor a panqueques de los domingos. Esa mañana, como tantas otras, preparé el desayuno. Corté fruta en trozos pequeños, tal como le gustaba a Sofía, mi pequeña de 5 años. Le dibujé una cara sonriente con arándanos en su avena, un truco que nunca fallaba para hacerla reír. Para Leo, el campeón de la casa, preparé sus huevos revueltos, asegurándome de que no estuvieran ni muy secos ni muy húmedos. Conocía sus gustos, sus manías, los pequeños detalles que conformaban su felicidad. Eran mi obra maestra, mi razón de ser. Mientras cocinaba, pensaba en el partido de fútbol de Leo esa tarde. Ya había preparado su uniforme, limpio y doblado sobre la silla de su habitación. Pensaba en el cuento que le leería a Sofía antes de dormir, probablemente el de la princesa valiente que no necesitaba ser rescatada, su favorito. Mi vida no era extraordinaria para el mundo, pero para mí lo era todo. Era una sinfonía de momentos simples y perfectos. Subí las escaleras con 2 vasos de jugo de naranja recién exprimido. Entré primero en el cuarto de Leo. Dormía con los brazos extendidos, como si estuviera volando en uno de sus sueños de superhéroe. Le di un beso en la frente, susurrando, «Arriba, campeón». Luego fui al de Sofía. Estaba acurrucada con su oso de peluche, al que llamaba Capitán Pelusa. Su cabello castaño caía sobre su rostro angelical. Le aparté un mechón y sentí esa oleada de amor tan abrumadora que casi dolía. «Es hora de despertar, mi princesa». Finalmente, entré en nuestra habitación. Elena parecía dormir, aunque siempre he pensado que tenía un sexto sentido para saber que yo estaba allí. Le dejé el jugo en su mesita de noche, junto a una nota que decía, «Buenos días, mi amor». Era nuestra pequeña rutina, un ancla en la marea de la vida cotidiana. Bajé de nuevo a la cocina, esperando escuchar el sonido de sus pasitos en las escaleras. En cambio, lo que escuché fue un golpe seco, autoritario, en la puerta principal. No fue el toque amigable del cartero ni el golpeteo juguetón de los niños del vecindario. Este sonido tenía un peso, una urgencia que me heló la sangre. Miré el reloj. Eran las 5:30 de la madrugada. ¿Quién podría ser a estas horas? Mi primer pensamiento fue que algo malo le había pasado a algún familiar. Con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, caminé hacia la puerta. Por el rabillo del ojo, vi a Elena aparecer al final del pasillo. Llevaba su bata de seda favorita, la que le regalé en nuestro último aniversario. Su rostro estaba extrañamente sereno, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. No había sorpresa, ni miedo, solo una calma de acero que contrastaba violentamente con mi creciente ansiedad. Abrí la puerta. Frente a mí había 3 hombres. No eran policías locales. Vestían chaquetas oscuras con letras bordadas que no alcancé a leer en la oscuridad.
Sus rostros eran impasibles, máscaras de profesionalismo sin emoción. Uno de ellos, el que parecía estar al mando, me miró fijamente y pronunció mi nombre completo. No era una pregunta, era una afirmación. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El aroma a café y a hogar feliz se disipó, reemplazado por un olor metálico a miedo. ¿Qué está pasando?, logré preguntar, aunque mi voz sonó débil, lejana. El hombre al mando simplemente dijo: «Tenemos una orden para detenerlo. Es usted un inmigrante indocumentado». Las palabras flotaron en el aire, absurdas, imposibles. Llevaba casi 20 años en este país. Había construido una vida, una familia, un negocio de jardinería que era mi orgullo. Pagaba mis impuestos usando un número de identificación especial. Estaba en proceso de regularizar mi situación, un proceso largo y costoso que Elena y yo habíamos iniciado juntos. O eso creía yo. Mi mente se aceleró, buscando una explicación lógica. Quizás un error administrativo, una confusión de nombres. Pero entonces mi mirada se desvió de nuevo hacia Elena, que seguía inmóvil al final del pasillo. La forma en que evitaba mis ojos, la manera en que se abrazaba a sí misma, no con miedo, sino como si se estuviera conteniendo. Fue en ese instante, en esa fracción de segundo, que una verdad monstruosa comenzó a tomar forma en mi mente. La calma de Elena no era serenidad, era la quietud de una decisión tomada. Ella lo sabía, ella lo había provocado. «Tienen que estar equivocados», dije, mi voz un poco más firme ahora, impulsada por la adrenalina. «Estamos arreglando mis papeles. Mi esposa...» Me interrumpieron. Dos de los oficiales entraron en la casa sin pedir permiso, sus botas ensuciando la alfombra que Elena había elegido con tanto cariño. «Por favor, no hagan ruido», supliqué. «Mis hijos están durmiendo». Esa era mi única preocupación, mi único pensamiento coherente en medio del caos. Protegerlos. Que no vieran esto. Que su último recuerdo de mí no fuera este. El oficial al mando asintió, un gesto mínimo de humanidad, y le indicó a sus compañeros que bajaran la voz. Me pidieron que me diera la vuelta y me pusieron unas esposas de plástico. El clic de las esposas cerrándose fue el sonido del fin de mi mundo. Mientras me guiaban hacia la salida, pasando por el pasillo donde Elena seguía de pie, nuestros ojos finalmente se encontraron. Busqué desesperadamente una señal de arrepentimiento, una lágrima, una duda. No encontré nada. Solo un vacío insondable, un abismo de frialdad que nunca antes había visto en ella. Era como mirar a una extraña. En sus ojos no estaba la mujer con la que había compartido mis sueños, sino la arquitecta de mi pesadilla. No dijo una palabra. Ni un «lo siento», ni un «cuídate». Nada. Su silencio fue la confesión más elocuente y cruel. Me subieron a una camioneta sin ventanas. La puerta se cerró con un golpe metálico y final. En la oscuridad del vehículo, mientras se alejaba de la única casa que había conocido como mi hogar, no pensaba en la deportación, ni en las leyes, ni siquiera en la traición de Elena. Solo podía ver los rostros de mis hijos. Imaginaba a Leo despertando y no encontrándome para desearle suerte en su partido. Imaginaba a Sofía buscando a su papá para el abrazo matutino que nunca fallaba. Me estaban robando no solo mi futuro, sino su presente. El dolor más profundo no fue el de las esposas cortando mi piel, sino el del adiós que nunca, jamás, me permitieron darles. El viaje fue una sucesión de espacios fríos y anónimos, centros de detención, autobuses con ventanas enrejadas, salas de espera bajo la luz fluorescente que borraba la diferencia entre el día y la noche. Estaba rodeado de otros hombres con historias similares, rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. Intercambiábamos pocas palabras, cada uno atrapado en su propia pesadilla. El zumbido constante del aire acondicionado y el sonido metálico de las puertas al cerrarse se convirtieron en la banda sonora de mi desintegración. Yo, que siempre había sido un hombre de acción, un jardinero que moldeaba la tierra con sus manos, ahora era un paquete, un número en un expediente, transportado pasivamente hacia un destino que no había elegido. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente, mi alma, se habían quedado en esa casa, en las habitaciones de mis hijos. Finalmente, tras días que se sintieron como meses, me pusieron en un avión. No era un vuelo comercial. Éramos docenas de hombres,
todos con la misma mirada perdida, escoltados por oficiales que no ofrecían ni una palabra de consuelo. Cuando el avión aterrizó, el golpe de aire caliente y húmedo al abrirse la puerta fue un asalto a mis sentidos. El olor de la tierra mojada, el bullicio de un idioma que, aunque era el mío de nacimiento, ahora sonaba extranjero en mis oídos. Había vuelto al país que dejé 2 décadas atrás, un lugar del que solo guardaba recuerdos borrosos de una infancia lejana. No conocía a casi nadie. Mi familia más cercana había fallecido o emigrado también. Estaba completamente solo. Lo primero fue la desorientación. Las calles, los sonidos, la comida, todo me resultaba a la vez familiar y extrañamente ajeno. Me sentía como un fantasma en mi propia tierra. Pero la confusión y la pena fueron rápidamente eclipsadas por una necesidad primordial, una urgencia que consumía cada uno de mis pensamientos. Tenía que hablar con mis hijos. No tenía teléfono, ni dinero, ni un lugar donde quedarme. Dormí las primeras noches en albergues y en la estación de autobuses. Durante el día, buscaba trabajo en lo que fuera. Cargué cajas en un mercado, lavé platos en un pequeño restaurante, ayudé en una construcción. Cada moneda que ganaba la guardaba en un bolsillo de mi pantalón, sintiéndola como si fuera oro. El cansancio físico era brutal, pero no se comparaba con la angustia que me carcomía por dentro. ¿Qué estarían pensando Leo y Sofía? ¿Qué les habría dicho Elena? La incertidumbre era una forma de tortura. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron 4 o 5 días de trabajo incesante, junté lo suficiente para comprar una tarjeta telefónica y encontrar un teléfono público que funcionara. Eran casi las 10 de la noche allí, lo que significaba que sería media tarde en casa, en la que había sido mi casa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar los números. Cada tono de llamada era una agonía, un martillazo en mi pecho. 1, 2, 3 tonos. Y entonces, una voz, la voz de Elena. ¿Hola? Por un segundo, mi corazón se llenó de una esperanza estúpida. Quizás todo había sido un error terrible. Quizás ella me ayudaría. Elena, soy yo. Soy Carlos, dije, mi voz quebrada por la emoción y el agotamiento. Hubo una pausa. Un silencio tan denso y frío que pude sentirlo a través del auricular, a miles de kilómetros de distancia. Podía escuchar su respiración, tranquila, controlada. No había sorpresa en su tono cuando finalmente habló. Sé quién eres. Sus palabras eran cortantes, afiladas como cuchillos. Escúchame bien, Carlos, continuó, su voz desprovista de cualquier emoción. No vuelvas a llamar a esta casa. Nunca. Intenté interrumpir, suplicar, pedirle que me dejara hablar con los niños, solo 1 minuto. Pero ella no me dejó. Para ellos, dijo, y cada palabra fue un golpe calculado, diseñado para destruir. Para ellos, te fuiste. Te levantaste una mañana y los abandonaste. Encontraste otra vida. Esa es la historia y no quiero que la arruines. Y antes de que pudiera procesar la magnitud de su crueldad, antes de que pudiera gritar o llorar, colgó. Me quedé de pie, con el auricular en la mano, escuchando el pitido monótono e implacable del teléfono sin tono. Era el sonido de mi aniquilación. No solo me había deportado, no solo me había separado físicamente de mis hijos, me había borrado. Había asesinado su recuerdo de mí y lo había reemplazado con la imagen de un monstruo. Un padre que abandona a sus hijos por elección. La malicia de su plan era tan profunda, tan completa, que me dejó sin aliento. Me deslicé por la pared de la cabina telefónica hasta quedar sentado en el suelo sucio, el auricular todavía presionado contra mi oreja, como si esperara que ella volviera a llamar y dijera que todo era una broma horrible. Pero la llamada nunca llegó. En las semanas y meses que siguieron, intenté todo. Gasté el poco dinero que ganaba en tarjetas telefónicas, probando a diferentes horas, con la esperanza de que Leo o Sofía contestaran. Pero el número pronto dejó de dar tono. Me había bloqueado. Encontré a un viejo amigo en mi ciudad natal que tenía un primo viviendo en Estados Unidos, y le supliqué que le enviara cartas por mí. Escribí docenas de ellas, llenando las páginas con mi amor, con la verdad de lo que había pasado, con dibujos torpes para Sofía y relatos de partidos de fútbol para Leo. Mi amigo me confirmó que su primo las había enviado. Semanas después, me devolvieron un paquete.
Dentro estaban todas mis cartas, sin abrir. En el remitente, con una caligrafía que reconocería en cualquier parte, la de Elena, había una sola palabra escrita: rechazado. Intenté contactar a su hermana, a sus padres. Les envié mensajes a través de perfiles de redes sociales que encontré. La mayoría me ignoraron. Su hermana me respondió una vez, un mensaje corto y brutal: déjalos en paz. Ya les hiciste suficiente daño. Tienen una nueva vida ahora. Una nueva vida. La frase resonaba en mi cabeza. Estaba construyendo una nueva vida para ellos sobre las cenizas de la mía, sobre la tumba de mi reputación como padre. Me estaba enfrentando a un muro de silencio, una fortaleza de mentiras construida por la persona en la que más había confiado. Estaba solo, sin recursos, luchando contra una narrativa venenosa que se solidificaba cada día en las mentes de mis hijos. La impotencia era un océano en el que me ahogaba lentamente, y cada intento de salir a la superficie solo me hundía más profundo en la oscuridad. Hubo un punto, unos meses después de la llamada con Elena, en que la desesperación casi me vence. La combinación de agotamiento físico por los trabajos precarios y la tortura mental de la separación era un peso insoportable. Me sentaba en el pequeño y húmedo cuarto que había alquilado, mirando las cartas devueltas, y sentía un vacío tan profundo que parecía que iba a consumirme. Era fácil rendirse, aceptar la narrativa de Elena, desaparecer y convertirme en el fantasma en el que ella quería convertirme. Podría haber buscado consuelo en el olvido, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mis hijos. Veía la sonrisa de Sofía cuando le hacía cosquillas, la mirada de concentración de Leo cuando intentaba atarse los cordones de los zapatos por primera vez. Esos recuerdos no eran solo mi pasado, eran mi ancla, mi brújula. No podía permitir que una mentira los borrara. No podía traicionarlos de esa manera. Fue entonces cuando mi dolor se transformó. La angustia se fue solidificando lentamente en una determinación fría y silenciosa. Si no podía llegar a ellos con mi voz, lo haría con mis acciones. Si el muro que Elena había construido era alto, yo pasaría el resto de mi vida construyendo una escalera, ladrillo por ladrillo, para superarlo. Mi vida adquirió un nuevo y único propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de luchar. Dejé los trabajos esporádicos y con la poca experiencia que tenía, logré encontrar un puesto más estable como ayudante en un vivero local. Era un trabajo duro, bajo un sol inclemente, pero estar rodeado de plantas, de vida, me recordaba a mi antiguo negocio de jardinería, a la vida que había construido con mis propias manos. Me recordaba que, incluso en la tierra más árida, algo hermoso puede crecer con paciencia y cuidado. El dueño del vivero, un hombre mayor llamado Don Miguel, era callado pero observador. Vio mi dedicación y, con el tiempo, me tomó bajo su protección. Me enseñó los secretos de las plantas locales, me dio más responsabilidades y, lo más importante, me pagó un salario justo y regular. Por primera vez en meses, tuve un respiro, una pequeña plataforma sobre la cual empezar a construir. Con ese salario, alquilé un cuarto un poco más grande, uno que tenía una ventana por la que entraba el sol. Compré una cama de segunda mano y una pequeña mesa. Y lo primero que hice con mi primer sueldo completo fue comprar una caja de madera, simple pero resistente, con un cierre de metal. Esa caja se convirtió en el centro de mi universo. Se convirtió en mi prueba, en mi archivo, en mi testamento de amor inquebrantable. La ceremonia comenzó. Cada sábado por la tarde, después del trabajo, me sentaba en mi mesa y les escribía una carta. No una, sino dos. Una para Leo y otra para Sofía. Al principio, no sabía qué decir. ¿Cómo le hablas a un niño que no te puede escuchar? Pero luego las palabras comenzaron a fluir. Les contaba sobre mi día en el vivero, describiéndoles las flores exóticas y los árboles frondosos. Les hablaba de Don Miguel. Les contaba los recuerdos que atesoraba de ellos. A Leo le escribí sobre el día que construimos juntos su casa del árbol, detallando cada martillazo y cada risa. A Sofía le recordé el día que fuimos a la playa y ella gritó de alegría cada vez que una ola le mojaba los pies. No eran cartas de lamentación, eran cartas de vida. Quería que, si algún día las leían, no vieran a un padre derrotado,
sino a un hombre que seguía viviendo y amando para ellos. Pero la caja no era solo para las cartas. Se convirtió en un santuario para todo lo que no podía darles en persona. Cuando veía un libro infantil en el mercado que sabía que a Sofía le encantaría, lo compraba y lo guardaba en la caja. Encontré una pequeña camiseta de un equipo de fútbol local y la guardé para Leo. En sus cumpleaños les compraba un pequeño pastel, le ponía una vela, cantaba «Feliz cumpleaños» en la soledad de mi cuarto y luego guardaba la vela apagada en la caja. Guardaba recortes de periódico de cosas que pensaba que les interesarían. Un artículo sobre un nuevo telescopio para Leo, que siempre había soñado con ser astronauta. Una foto de un cachorro rescatado para Sofía, que amaba a los animales más que a nada. Cada objeto era una oración, una promesa. Era la evidencia física de que, a pesar de los kilómetros, del silencio y de las mentiras, su padre estaba presente. Su padre los celebraba. Su padre nunca se había olvidado. Paralelamente a mi ritual sagrado con la caja, comencé mi lucha en el frente legal. Sabía que era una posibilidad remota, casi imposible, pero era un camino que tenía que recorrer. Usaba el poco tiempo libre que tenía en un cibercafé, investigando sobre leyes de inmigración, buscando abogados que ofrecieran consultas a distancia. Fue un proceso frustrante. Me encontré con muchos que me pedían dinero por adelantado a cambio de promesas vacías. Pero seguí buscando, con la misma tenacidad con la que cuidaba las plantas del vivero. Finalmente, después de casi un año de búsqueda, encontré el sitio web de un abogado de un estado diferente al que yo vivía, un hombre cuyo perfil hablaba de especializarse en casos humanitarios complejos. Su nombre era David. Le escribí un correo electrónico largo y detallado, vaciando toda mi historia, mi dolor y mi esperanza. No esperaba mucho, pero para mi sorpresa, respondió. Accedió a una videollamada. Ver a un profesional en la pantalla, escuchando mi historia con empatía y sin juicio, fue como encontrar un oasis en el desierto. No me prometió milagros. Me dijo que el camino sería increíblemente difícil, que las probabilidades estaban en mi contra, sobre todo porque Elena, como ciudadana, tenía todo el poder. Pero me dijo algo que nadie más me había dicho. Su caso no se basa solo en papeles, se basa en la verdad. Y a veces, la verdad, aunque tarde, encuentra una grieta por donde salir a la luz. Comenzamos el largo y tedioso proceso de reunir pruebas. Le envié copias de todo lo que pude encontrar. Fotos familiares, recibos de las transferencias de dinero que le había enviado a Elena durante años, declaraciones de amigos que sabían lo dedicado que era como padre. Cada documento era un ladrillo más en la escalera que estaba construyendo. Sabía que la batalla legal podría durar años, quizás una década. Sabía que podría terminar en nada. Pero no importaba. La lucha en sí misma era un acto de amor. Cada formulario que llenaba, cada evidencia que enviaba, cada dólar que ahorraba para pagar sus honorarios, era un grito en el silencio. Era mi forma de decirle al universo y a mis hijos, donde quiera que estuvieran: sigo aquí, sigo peleando por ustedes, y nunca, jamás, me rendiré. Los años comenzaron a apilarse, cada uno con el mismo ritmo monótono y disciplinado. El trabajo en el vivero, las cartas de los sábados, las lentas y a menudo desalentadoras actualizaciones del abogado David. El tiempo es un ladrón extraño. Te roba los momentos preciosos, pero también puede suavizar los bordes afilados del dolor, transformando la agonía en una melancolía crónica, un compañero constante pero manejable. La esperanza de un regreso rápido se había desvanecido, reemplazada por la resistencia de un corredor de maratón. Mi lucha ya no era un sprint desesperado, sino una caminata larga y perseverante. Había memorizado las fechas importantes. Los cumpleaños de Leo y Sofía eran días sagrados y dolorosos. El día del cumpleaños de Leo me tomaba el día libre. Iba a un campo de fútbol cercano, no para jugar, sino para sentarme en las gradas y observar a los niños de su edad correr, gritar y celebrar goles. Intentaba imaginarlo allí, corriendo con su uniforme, con su cabello desordenado por el viento. ¿Sería alto? ¿Su voz ya habría cambiado? ¿Seguiría amando el fútbol? En la noche, encendía su vela y le hablaba como si estuviera allí, contándole sobre mi año y diciéndole cuánto lo admiraba
incluso sin verlo. Para el cumpleaños de Sofía, visitaba un refugio de animales local. Pasaba horas mirando a los cachorros y gatitos, recordando cómo sus ojos se iluminaban con cada animalito que veía. Le compraba un pequeño peluche, siempre diferente, y lo añadía a la colección en la caja de madera, que para entonces ya estaba casi llena. Mi relación con don Miguel, el dueño del vivero, se había profundizado. Ya no era solo mi jefe. Se convirtió en una figura paterna, un confidente silencioso. Él nunca preguntaba directamente sobre mi pasado, pero en sus ojos veía una comprensión que iba más allá de las palabras. A veces, mientras trabajábamos lado a lado podando rosales, me contaba historias de sus propios hijos, ahora adultos, y viviendo lejos. Creo que, a su manera, entendía mi soledad. Su amabilidad fue un bálsamo para mi alma herida. El vivero se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía ver el ciclo de la vida continuar, un recordatorio de que después del invierno más duro, la primavera siempre llega. El proceso legal avanzaba a paso de tortuga. Habíamos presentado peticiones, apelaciones. La mayoría eran rechazadas. La versión oficial de Elena era impecable. Un esposo que había abandonado a su familia, que había dejado de comunicarse, un fantasma. Sin mis hijos para testificar, sin pruebas contundentes de su engaño, mi palabra valía muy poco contra la de una ciudadana. David era honesto conmigo. «Carlos, estamos tratando de mover una montaña con una cuchara», me dijo una vez. «Pero no dejaremos de cavar». Y yo le creía. Una tarde de martes, después de una jornada particularmente larga y calurosa, llegué a mi cuarto. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era el tipo de atardecer que solía ver con Elena desde el porche de nuestra casa. Hice un esfuerzo por alejar el recuerdo y encendí la vieja computadora que había comprado de segunda mano. Revisar mi correo electrónico era parte de mi rutina, aunque rara vez recibía algo personal. Usualmente eran solo actualizaciones de David o boletines de noticias. Pero esa tarde había algo diferente. Un correo de un remitente que no reconocí. El asunto era simplemente una pregunta. Mi primer instinto fue borrarlo. Podría ser spam, un intento de estafa, pero algo me detuvo. La dirección de correo electrónico parecía un nombre real. Laura Tomendoza. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, hice clic. El mensaje era corto, apenas unas líneas. Estimado Carlos, no sé si me recuerdas. Soy Laura, la prima de Elena. Nos vimos un par de veces en reuniones familiares hace muchos años. Siempre me pareciste un buen hombre. He estado pensando mucho en ti y en los niños últimamente. Las cosas no siempre son lo que parecen. Sé que no es mi lugar, pero sentía que debía contactarte. Espero que estés bien. Adjunto algo que quizás te interese. Debajo del texto había un único enlace. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que no había sentido en años. Laura la recordaba vagamente. Una mujer joven y amable que siempre había tenido una sonrisa para mí. ¿Qué quería decir con «las cosas no siempre son lo que parecen»? ¿Y qué podría ser ese enlace? Mi mente se disparó en 1000 direcciones. ¿Sería una trampa? ¿Una forma de que Elena me localizara y me causara más problemas? ¿O podría ser esperanza? Con el dedo temblando sobre el mouse, hice clic en el enlace. Me redirigió a una página de una red social. Y entonces lo vi. Un rostro. Un rostro que era a la vez familiar y completamente nuevo. Era un adolescente de quizás 17 años, con el cabello oscuro y rebelde, una sombra de bigote sobre el labio superior y una mirada seria, casi desafiante. Pero los ojos, esos ojos eran los míos. Reconocí la forma, el color, la intensidad. Era Leo, mi hijo. El aire se escapó de mis pulmones. Tuve que agarrarme a la mesa para no caerme. Allí estaba él. No el niño de 7 años de mis recuerdos, sino un joven casi adulto. Desplacé la página con avidez, bebiendo cada foto. Fotos con amigos, fotos en un campo de fútbol, una foto con su hermana, Sofía. Ella también había cambiado tanto. Era una joven hermosa, con el cabello largo y castaño de su madre, pero con mi misma sonrisa. Verlos, vivos, creciendo, sonriendo, sin mí, fue una mezcla de alegría insoportable y dolor devastador. Estaban bien, y al mismo tiempo, estaban a un universo de distancia.
Me pasé horas mirando ese perfil, aprendiendo sobre la vida que me habían robado. Leo tocaba la guitarra. Sofía era voluntaria en un refugio de animales. Pequeños detalles que una mentira me había impedido conocer. Lloré. Lloré por los años perdidos, por los abrazos que no di, por los consejos que no pude ofrecer. Lloré de gratitud hacia esa prima lejana que, por alguna razón, había decidido encender una pequeña vela en mi inmensa oscuridad. Y entonces llegó el pánico. ¿Qué hago ahora? ¿Le escribo? ¿Qué le digo a un hijo que cree que lo abandonaste? ¿Cómo se resume una década de amor silencioso y lucha incansable en un solo mensaje? Me senté frente a la pantalla, con el cuadro de texto parpadeando, durante lo que pareció una eternidad. Comencé a escribir y borrar una y otra vez. Hola, soy tu padre. Demasiado directo. Quizás no me recuerdes. Demasiado débil. Necesitas saber la verdad. Demasiado agresivo. Finalmente, cerré los ojos y pensé en ellos. Pensé en el niño que amaba los superhéroes y en la niña que susurraba secretos a su oso de peluche. Y decidí hablarles desde el corazón, con la verdad más simple y pura. Mi mensaje final fue corto, cada palabra pesada con el peso de una década. Leo, soy tu papá, Carlos. Sé que esto debe ser un shock increíble. Sé lo que te han contado sobre mí, pero no es la verdad. Nunca te abandoné, ni a ti, ni a tu hermana. No ha pasado un solo día en los últimos 10 años en que no haya pensado en ustedes. Por favor, si hay una pequeña parte de ti que tenga una duda, una pregunta, dame la oportunidad de contarte mi historia. Solo una oportunidad. Eso es todo lo que pido. Mi dedo flotó sobre el botón de enviar. Era el clic más aterrador de mi vida. Todo mi futuro, toda la razón de mi existencia durante los últimos 10 años, se reducía a ese momento. Era un salto al vacío. Podía ignorarme, podía bloquearme, podía responderme con odio. Pero la posibilidad, por pequeña que fuera, de que me escuchara, era más fuerte que cualquier miedo. Contuve la respiración y presioné el botón. El mensaje desapareció en el ciberespacio, una pequeña botella de papel lanzada a un océano inmenso, llevando consigo la esperanza de toda una vida. El capítulo de la espera silenciosa había terminado. Ahora comenzaba el de la espera agónica. Después de enviar el mensaje, el mundo pareció detenerse. Cada minuto se estiraba en una hora, cada hora en un día. El pequeño cuarto que había sido mi refugio se convirtió en una celda de ansiedad. No podía comer. El sabor de la comida era como ceniza en mi boca. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Leo en la pantalla, sus ojos serios juzgándome, y luego veía el indicador de mensaje, inmóvil, sin respuesta. La computadora portátil permanecía abierta sobre mi mesa. Su pantalla era un faro hipnótico que me atraía constantemente. Cada pocos minutos actualizaba la página, con el corazón dando un vuelco de esperanza, solo para ser aplastado por la misma y vacía realidad. No había respuesta. Empecé a torturarme con dudas. ¿Hice lo correcto? ¿Fue mi mensaje demasiado directo? ¿Demasiado desesperado? Quizás lo leyó y se rió. Quizás se lo mostró a Elena y se rieron juntos de la patética intentona del hombre al que habían desechado. La narrativa que ella había construido durante 10 años era una fortaleza. Mi pequeño mensaje era apenas una piedra lanzada contra sus muros. ¿Cómo podría competir con una década de mentiras diarias? Don Miguel notó mi estado en el vivero. «Estás pálido, Carlos», me dijo un día, mientras yo arrancaba malas hierbas con una furia mecánica. «Lo que sea que te esté carcomiendo, recuerda que hasta el árbol más fuerte se dobla con el viento, pero no se rompe». Sus palabras, como siempre, eran sabias, pero mi tormenta interna era demasiado fuerte. Pasaron 3 días, 4, una semana. La esperanza inicial se había marchitado, dejando tras de sí el residuo amargo de la resignación. Comencé a aceptar que quizás ese era mi destino, vivir el resto de mi vida como un susurro, una pregunta sin respuesta en la vida de mis hijos. El sábado por la tarde me senté para mi ritual semanal. Abrí la caja de madera, el olor a papel viejo y a recuerdos llenando el aire. Saqué una hoja de papel para empezar una nueva carta, pero me quedé con el bolígrafo en la mano, sin saber qué escribir. ¿Cómo podía seguir escribiendo sobre esperanza cuando la mía se estaba agotando?
Fue en ese preciso instante de desolación que escuché un sonido, un pequeño ping proveniente de la computadora. Era un sonido que había escuchado 1000 veces, usualmente anunciando correo no deseado. Pero esta vez se sintió diferente. Con un nudo en el estómago, me acerqué a la pantalla. Y allí estaba. Una notificación de la red social. Un mensaje. De Leo. Por un momento, no pude respirar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el mouse para hacer clic. Abrí el mensaje. Contenía solo 4 palabras, pero eran las 4 palabras más hermosas que había leído en mi vida. Tengo muchas preguntas. Lloré. No de tristeza, sino de un alivio tan profundo, tan abrumador, que sentí que mis rodillas se doblaban. Lloré por la pequeña semilla de duda que Elena no había logrado arrancar de su corazón. Lloré por la oportunidad, por la puerta que se había abierto apenas una rendija. Le respondí de inmediato, tratando de mantener la calma, de no asustarlo con mi torrente de emociones. Le dije que respondería a cada una de sus preguntas, que podíamos hablar cuando y como él quisiera. Propuse una videollamada. Le dije que entendería si no estaba listo, pero que anhelaba ver su rostro. Para mi asombro, aceptó. Fijamos una hora para el día siguiente. Pasé las siguientes 24 horas en un estado de nerviosismo y preparación febril. Limpié mi pequeño cuarto como si fuera a recibir a la realeza. Coloqué la caja de madera sobre la mesa, a mi lado, como un testigo silencioso. ¿Qué ropa me pongo? ¿Debería afeitarme? Cada detalle me parecía de una importancia monumental. Cuando llegó la hora, me senté frente a la computadora, con las manos sudorosas y el corazón latiendo desbocado. La pantalla se iluminó con una llamada entrante. Acepté, y allí estaba él, en tiempo real. Su rostro llenaba la pantalla. Se veía nervioso, sus ojos escudriñándome con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Y a su lado, asomándose tímidamente, estaba Sofía. Mi Sofía, convertida en una adolescente de 15 años, con los mismos ojos grandes y expresivos que recordaba de su niñez. «Hola», dijo Leo, su voz más grave de lo que había imaginado. «Hola, Leo». «Hola, Sofía», respondí, mi voz apenas un susurro. «Son tan grandes». El principio fue torpe. Hubo silencios incómodos. Leo, actuando como el hermano mayor protector, comenzó con las preguntas difíciles. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca llamaste? ¿Por qué nos dejaste? Con cada pregunta no me defendí. Simplemente les conté la verdad. Comencé desde esa madrugada, desde los golpes en la puerta, la mirada vacía de su madre. Les conté sobre la deportación, sobre el viaje, sobre la primera y única llamada telefónica. Les conté sus palabras exactas. Para ellos, los abandonaste. Vi la confusión en sus rostros. La historia que les estaba contando contradecía todo lo que les habían enseñado a creer. «Mamá dijo que encontraste a otra persona», dijo Sofía en voz baja, su primera intervención. «Dijo que no nos querías más». Sentí una punzada de dolor tan aguda que casi me quedo sin aire. «Mi amor», le dije, mirándola directamente a los ojos a través de la pantalla. «Eso es la mentira más grande de todas. Ustedes son mi vida entera. Siempre lo han sido». Las palabras no eran suficientes. Lo sabía. Necesitaban pruebas. Fue entonces cuando giré la computadora. «Quiero mostrarles algo», dije. Enfoqué la cámara en la caja de madera. Esta ha sido mi compañera durante 10 años. La abrí lentamente. El interior estaba abarrotado. Saqué la primera carta que les había escrito, la de la primera semana después de mi deportación, y empecé a leerla en voz alta. Mi voz se quebraba, pero seguí adelante. Les leí sobre mi dolor, mi amor, mi promesa de nunca rendirme. Luego saqué otra, y otra. Les leí fragmentos de docenas de cartas, una crónica de una década de amor a distancia. Vi cómo sus expresiones cambiaban. La desconfianza de Leo comenzó a resquebrajarse, reemplazada por una perplejidad creciente. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Saqué los pequeños regalos. «Leo, esta es la camiseta de fútbol que te compré para tu 10º cumpleaños. Sofía, este es el libro sobre estrellas que encontré para ti, porque sé que amas la noche». Saqué las velas de cumpleaños, una por una, contándoles cómo había celebrado cada año perdido. Les mostré el peluche del león para Leo y el del delfín para Sofía.
Cada objeto era una pieza del rompecabezas de la verdad, y juntos formaban una imagen innegable. El golpe final fue una foto mía, tomada por don Miguel hacía un par de años. En ella, yo estaba de pie en el vivero, sonriendo, pero en mis manos sostenía las dos únicas fotos que logré llevar conmigo, sus fotos escolares de cuando eran pequeños. Miren, les dije, cada día, cada maldito día, los he llevado conmigo. Fue entonces cuando el muro se derrumbó. Sofía comenzó a sollozar abiertamente, tapándose la cara con las manos. Leo, luchando por mantener la compostura, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo no lo sabía, susurró. Papá, yo no lo sabía. Escuchar la palabra papá de sus labios después de tanto tiempo fue la música más dulce que jamás había escuchado. Esa primera llamada duró más de 3 horas. Hablamos de todo. Me contaron de sus vidas, sus amigos, sus sueños. Y yo les conté de la mía, de mi lucha, de mi soledad. No culparon a su madre, al menos no en voz alta. Eran buenos chicos, pero entendieron. La verdad, como una luz potente, había disipado 10 años de oscuridad. Todavía no he podido regresar. El camino legal sigue siendo largo, pero ya no importa de la misma manera, porque he recuperado lo que es verdaderamente mío. Hablamos todos los días por video, por mensajes. Les estoy enseñando a cocinar mis recetas a través de la pantalla. Leo me muestra los acordes que aprende en la guitarra. Sofía me presenta a cada perro que cuida en el refugio. Estamos reconstruyendo nuestra relación, un día a la vez. A veces pienso en Elena y en el concepto de karma. Su vida, según me contó Laura, no ha sido fácil. La nueva relación por la que destruyó la nuestra fracasó y enfrenta sus propias dificultades. Pero mi victoria no es su derrota. El verdadero karma no fue un castigo para ella, sino una bendición para mí. Fue la verdad encontrando su camino a casa, a los corazones de mis hijos. La mentira que nos separó se ha convertido en polvo, y el amor que nos une ha demostrado ser más fuerte que cualquier frontera, cualquier mentira y cualquier distancia. Aún estoy a miles de kilómetros, pero por primera vez en más de una década me siento en casa. Tengo paz. Mil gracias por haberme acompañado en este viaje tan personal. Es una prueba de que, aunque las heridas pueden ser profundas, el amor de un padre es una fuerza que nunca se rinde, y la verdad, siempre, siempre, lucha por salir a la luz. Si te ha llegado al corazón esta historia, te aseguro que la que te dejo por aquí en pantalla te va a emocionar de igual manera. Haz clic para descubrirla. Y si no quieres perderte ninguna de las historias que están por venir, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita. Tu apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo video.